si estos elementos iniciales están claros, ¿no? Y la pregunta por la transgresión implica ahora la pregunta por lo posible, entonces la conexión con la verdad se complica. Y se complica porque ya no habría una cierta verdad que resuelve por fin la naturaleza humana y da por fin el horizonte del mundo completamente, sino lo que hay es elementos históricos precisos que derivan de acontecimientos específicos ubicados de cierta manera y que se vinculan con modalidades de poder que tienen por objeto organizar una sociedad de cierto modo a través de cierta interacción con la producción económica, etc. Es decir, las consecuencias de las tres críticas, Nietzsche, Marx y Freud. Entonces, la pregunta por la verdad y su supuesta producción relativa, más que relativa, es específica, lanzan la pregunta sobre la verdad sobre sí mismo y al mismo tiempo sobre el campo de lo posible, sobre hasta dónde podemos ir y por qué. Y por supuesto aparece la pregunta por el cuerpo, mientras que el acceso al espíritu, el neuma en griego, al logos, versus el acceso al cuerpo y sus posibilidades derivan precisamente del modo como Spinoza cuestionará sistemáticamente la filosofía cartesiana. El cuerpo y sus posibilidades generan ahora una ruptura respecto de eso que entendemos por verdadero. Y sabíamos, en la teoría de las representaciones derivadas de Descartes, que el cuerpo es justamente aquello que es la fuente de lo falso. Recuerdan que Descartes va a insistir en que si estamos dormidos, si sentimos ciertas cosas, podríamos suponer que eso es real, pero en el fondo es falso, etc. Es decir, de algún modo aparece una desconfianza en el cuerpo como fuente de aquello que es lo falso. Porque las percepciones y la especificidad material del cuerpo pasarían por la dificultad de establecer con claridad qué es lo que está ocurriendo en el mundo, ¿vale? Y esa certeza de la que Descartes habla derivaría únicamente de una certeza racional, una certeza de una idea clara y distinta. Pero con la introducción del cuerpo y la pregunta de Spinoza por ¿qué puede un cuerpo? ¿Hasta dónde puede un cuerpo? La experimentación de ciertos modos de placer, dolor, modificación, puesta a prueba, ¿no? Llevarse al límite, aparece ahora como manera de cuestionar lo posible. Así que hay una gran distancia entre preguntarse cuál es el mejor modo de vida, cuál gobierno, cómo accedo al máximo florecimiento de mi ser, cuál es la verdad que está detrás de eso, etc. A pasar a la pregunta por la representación, etc. Ahora hacerse la pregunta, en el marco de las interacciones con el cuerpo, de qué es eso que el cuerpo puede y cómo el cuerpo y sus posibilidades y su potencia nos llevan a ampliar los límites de lo que creíamos en un momento determinado como disponible, como aquello que podemos ser. Sea el caso, por ejemplo, de la creciente fascinación de la edad moderna por lo monstruoso, por eso que rompe completamente con lo disponible, que aparece como la gran excepción, ¿no? Foucault hace el análisis de lo que aparece en la historia de la locura en la época clásica, pero también lo que pasa con los cuerpos monstruosos, ¿no? Los cuerpos que derivan del Colin Barman y su sexualidad, genitalidad extrañísima, la aparición de la conexión entre un monstruo físico y un monstruo moral, etc., que es bastante conocido en los cursos de los 70. Pero más allá de eso, la pregunta por lo posible, ¿ven? Y por supuesto la pregunta por la gran verdad que se ha dicho sobre lo que somos, que es la pregunta por la conciencia. No hay autonomía sin conciencia, ¿no? Hegel llevará eso más lejos todavía para decir que es la autoconciencia la que permite por fin establecer la relación con el otro, ¿no? De manera sencilla, Descartes había dicho cogito ergo sum e inaugura la interacción sujeto-objeto, ¿no? Este es el sujeto, la res cogitans, ese es el objeto, la res extensa, y es el sujeto el que tiene el privilegio ontológico. Kant realizará un movimiento que tiene que ver con el a priori, ¿no? Un a priori que el sujeto debe tener, y es que Descartes no había visto que el sujeto determina el objeto, pero para Kant el sujeto debe determinarse primero a sí mismo en tanto que existente, y cuando se determina a sí mismo en tanto que existente, entonces ahora sí puede determinar el mundo. Y Hegel, que va a decir,
Sí, pero el problema es que no es únicamente que el sujeto determine el objeto y se determine a sí mismo. La única manera que el sujeto pueda determinar el objeto y se determine a sí mismo es a través de la interacción con otro sujeto, la intersubjetividad. Entonces, en Kant, lo primero que yo percibo de este objeto no es su solidez, etcétera, elementos de categoría. Lo primero que yo percibo de este objeto es que yo no soy esto, y en tanto que no soy esto, yo soy inexistente. Y ese primer movimiento ontológico me permite determinar el existente. Pero Hegel va a ir más lejos y va a corregir a Kant para decirle que determinar el objeto no es suficiente. Debemos determinarnos a nosotros mismos. Y la única manera de determinarnos a nosotros mismos es que la relación con el otro que es sujeto. La interacción sujeto-sujeto organiza entonces lo que Hegel va a llamar autoconciencia. No habrá conciencia posible de sí, sino en tanto en cuanto la relación con otro, la interacción con otro. Simón de Beauvoir corregirá a Hegel y le dirá que el otro del que él habla no es ningún otro, sino un mismo, porque la otra es lo otro de lo otro. Simón de Beauvoir es un choque con la modernidad. La otra nunca ha aparecido. Ustedes han hablado siempre de otro, pero ese otro no es otra cosa que el mismo, etc. Bien, pero esta breve síntesis de lo que implica ontológicamente la cuestión de la subjetividad moderna, lo que quiere decir es el tremendo problema del conocimiento de sí sobre sí, que sería lo que los modernos llaman de manera de conciencia. Pero ¿qué pasa con la conciencia cuando se choca con el problema del posible y el posible del cuerpo? Precisamente tendrán que aparecer las grandes críticas, Marx, Nietzsche, Freud, para hacer visible cómo el verdadero problema no es la conciencia, que la modernidad había planteado, sino otra cosa. El inconsciente, Freud, es fácil decirlo porque es supuestamente antagónico, pero es conocido que Hegel ya había hablado de cuestiones inconscientes en la fenomenología del espíritu. Así que Freud lleva algunos elementos del inconsciente muy lejos, pero él ya estaba vinculado de alguna manera con cosas que ya estaban relativamente claras. Por el otro lado, aparece en Marx la construcción de lo que somos el resultado de la interacción entre estructura, infraestructura e ideología. Todo es infraestructura, producción económica, y dentro de la producción económica está el vínculo entre la infra y la superestructura a través de lo ideológico. El arte, la ciencia, la educación, etc., estaría subordinada de algún modo a la interacción con la infraestructura y su producción, y vinculadas por ideología. Así que Marx ya tenía claro que la configuración de las clases sociales de algún modo estaban organizadas en torno al ideológico, y por esa razón la ideología era un asunto que había que atacarse desde la crítica. Pero pues el que más mostrará que el problema es el cuerpo será justamente Nietzsche, quien ahora hará visible el hecho de que el sí mismo no es otra cosa que el cuerpo. He traído Zaratustra para leer algunos apartes ahora que nos movamos a los esquemas estéticos, para que veamos lo que Nietzsche propone al respecto. Pero aparece entonces la interacción ficción-experimentación, en la que la cuestión es ahora, o bien en la cuestión hermenéutica, modificar la narrativa de sí, ubicarse en una posición distinta de sí, establecer una verdad distinta sobre lo que somos, por ejercicio puramente estético, o bien la intervención directa sobre el cuerpo, para hacerse la pregunta por lo posible de ese cuerpo. ¿Qué entonces nos conecta con la cuestión de la transgresión? La pregunta por la sexualidad y sus poderes, sus límites, sus alcances, la pregunta por la locura, la pregunta por la perversión, la pregunta por, más contemporánea, por lo posible del arte, emergen justamente en la relación entre verdad y límite que se pone en juego en esta cuestión transgresora. Ahora, aparecen esas conexiones entre verdad y límite que se han resuelto, lo sabemos todos, en el problema de la ley. Como le dio Kafka muchas veces. Pero en la vida cotidiana también pasa eso. Cuando se habla de transgresión, los sujetos creerían inicialmente que toda transgresión es transgresión a una ley, y especialmente una transgresión a una ley moral. La verdad sobre sí mismo aparece ahora como problema de moral, pero aparece como moral justamente para ser cuestionada, derribada por la experimentación en el cuerpo,
la ampliación de los sentidos, la búsqueda de placeres, etc. Y desde ahí derivar esa ley para organizar una posibilidad nueva. La reunión de doctorados. ¿Perdón? La reunión de doctorados. No, es arriba del segundo piso. ¿En el segundo piso? Sí. Vale, permiso, gracias. Entonación de lo cotidiano. Bien. En ese orden de ideas, cuando aparece la pregunta por la ley y la sedimentación dura, seriamente hablando, que había en torno a nuestra conducta desde poner a prueba el límite que la ley establece para reconocer lo difuso, inútil, no inútil en el sentido de que no sea efectivo, sino inútil a la hora de preguntarse qué es lo posible. Lo puramente situado, lo puramente... espera, se me olvidó. ¿Cuál es el antónimo de absoluto? Relativo. No, el otro. El antónimo de absoluto es... se me olvidó. Empieza por C, contingente, casi. Lo puramente contingente de las derivaciones puramente culturales derivadas de... Así que hay un momento en el que queda claro que, recuerden al Kafka de Ante la Ley, su libro, el hecho de que la conversación con la ley lo único que queda claro es su turbación y al mismo tiempo la pregunta por lo posible y su interacción con la libertad. Ahora bien, si vamos a la vida cotidiana, las personas dirán en lo cotidiano que no hay libertad sin esa ley, que la libertad es solamente posible en tanto en cuanto esa ley funciona, etc. Todo lo que parece. Y los esquemas de transgresión serán justamente los elementos conectados con lo prohibido, con lo perseguido, con lo monstruoso, con lo perverso, etc. Pero estas posiciones señalan que justamente esa reacción, esos modos de gobierno, de captura, tienen que ver precisamente con el hecho de una circunscripción de lo posible. Es decir, se entendería por gubernamentalidad una circunscripción de lo posible que se entrega a cada quien. En la geometría que Deleuze propone acerca de las líneas, segmentalidades duras, blandas, etc., las segmentalidades son líneas que se trazan para que los flujos deseantes circulen por ahí. Y esa producción de esas líneas donde circularán los flujos, etc., no pueden soportar, Deleuze lo dirá con Nietzsche, no pueden soportar el hecho de que el exceso de la modalidad deseante transgrede, desborda esas líneas iniciales y termina llevando esos flujos a otra parte, sin necesidad de la aparición de la conciencia como elemento que ahora dirige los flujos que incluso proponen como herramienta para salirse de una cierta segmentación. A una cierta fe extraña, según la cual será mi propia conciencia de mí mismo la que será el soporte de la resistencia, concepto que se conecta con la relación entre verdad y límite, libertad. Debería servir un poco, según la cual la conciencia y nuestra fe en la conciencia será la que nos permita generar modalidades deseantes en las que las formas de existencia no las van a aparecer. Esa fe en la conciencia es una herencia muy fuerte de la modernidad. ¿Qué pasa cuando reconocemos que la mayoría de nuestros procesos son inconscientes? Que el concepto mismo de inconsciente se ha modificado durante muchísimo tiempo, existen muchos inconscientes, muchas maneras de proponer el inconsciente, pero más allá de todas las diferencias que hay sobre el inconsciente, sin importar cuántas escuelas lo digan, todas están de acuerdo de que nuestra vida cotidiana está más manejada por lo inconsciente que por lo consciente. En ese orden de ideas, lo que somos en tanto consciente, en tanto conciencia, se contrapone al cuerpo y hace emerger unas nuevas formas, un nuevo modo de ser. Nietzsche dirá, tu sí mismo no es otra cosa que tu cuerpo. Y te garantizo que tu alma morirá antes que tu cuerpo. Nietzsche invierte completamente la cuestión, ya lo leeremos. Nietzsche invierte completamente la cuestión para mostrar justamente el lugar del cuerpo en lo que entendemos que somos. Pero en la vida cotidiana las personas han invertido la conexión y es históricamente claro. Lo que mi cuerpo es parece ser un simple dispositivo que transporta una entidad, otra que es la importante, etc. La cuestión de la integridad y todos esos elementos. Pero ¿qué pasa cuando se genera esa inversión? Pues aparece un conjunto de límites nuevos que precisamente van a llevar la posibilidad de la acción mucho más lejos. En una pregunta que Bataille y se hace con todas las letras en la experiencia interior, ¿sí? Que lo veremos la próxima sesión si se
avanzamos, respecto de cuál es el límite de lo posible. Ahora bien, en el límite, que fenomenológicamente sería lo que no alcanzamos, pero que nos hace tender hacia, en la cuestión de la transgresión, el límite es en lo que siempre estamos. Mientras que en la fenomenología y la hermenéutica, el límite es lo que está allá como horizonte. El límite aquí, en los esquemas transgresores, es en lo que siempre estamos ubicados. Incluso cuando acabamos de llevar a cabo un ejercicio de transgresión, lo que hacemos patente con la transgresión es la existencia del límite, ¿no? Leeremos eso un poco en Foucault, en el prefacio de la transgresión. Pero digamos que hay una gran distancia ontológica entre lo que implicaría. El último Foucault ya no va a decir que el límite es lo que emerge cuando lo transgredimos, sino que dice que estamos en el límite del límite en el trabajo de la crítica, ¿no? Cuando estamos en el ejercicio crítico, debemos situarnos en el límite del límite, es decir, cuál es el límite de este límite para poder franquearlo, la gran diferencia que hay ahí. Bien, y por último, el hecho de que estas modificaciones corporales que ponen en juego, haga la pregunta por lo posible, adquieren hoy dimensiones conectadas con elementos que esta posición transgresora no tenía en cuenta en lo absoluto, como por ejemplo el problema de la relación con la vida y el hecho de que lo posible no es únicamente un posible para nosotros, sino un posible para todo lo vivo. La aparición de noción de sistema y todas las críticas que derivan de ahí, ¿no? La teoría general de sistemas y todo lo que deriva de ahí, el lugar fundamental de la biología, la física contemporánea en los aspectos políticos, en lugar de eso, cuestiona la pregunta de si la hiperindividualización del ejercicio transgresor no termina exaltando una cierta idea de lo que somos, dejando afuera las posibilidades de lo posible, como si las únicas posibilidades de lo posible fueran nuestras posibilidades de lo posible. Esa hiperindividualización, ¿no? Típica de la modernidad y, por supuesto, soporte fundamental del capitalismo contemporáneo. Victor Frank va a decir con todas las letras que la religión está muerta un poco, no se atreve a decirlo así, propone una nueva idea de religión, pero señala con todas las letras que la religión del futuro, eso lo dice luego de la Segunda Guerra Mundial, recuerdan a Victor Frank su experiencia en los campos de concentración, ¿no? Luego de eso va a decir, la religión del futuro es una religión del individuo, es decir, una religión individualizada, etc. Pero más allá de eso, la cuestión está en que esa hiperindividualización hizo suponer que entre más transgredíamos nuestros propios límites, entonces más íbamos a alcanzar una posibilidad más lejana de lo que somos, un tremendo alcance de nuestras posibilidades de libertad. Pero las mismas transgresiones mostraron que en primer lugar existen límites, y existen límites reales, es decir, no existen límites que podamos simplemente dejar afuera, ¿no? Como el hecho de que la experimentación nos puede enfrentar directamente a la muerte, ¿no? El hecho de que somos composiciones físicas, biológicas, etc., unos ciertos límites. No podemos simplemente decir que vamos a volar y ya, ¿no? Hay límites reales que circunscriben un cierto campo de lo posible, y es dentro de ese campo de lo posible donde hay que buscar qué es eso que es otro más posible. Así que la transgresión se enfrentó a un cierto límite, que fue el límite del límite. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos seguir un ejercicio transgresor? Foucault, el primer Foucault, lo leeremos, está convencido de que tenemos que llevarnos a nosotros mismos a ciertas experiencias límite. Él lo va a llamar así, junto con otros. Esas experiencias límite son maneras en las que nos ubicamos en cierto riesgo existencial cuando no solamente criticamos, sino experimentamos en nosotros ciertas cuestiones. Pero el último Foucault se dará cuenta que quizá no basta con transgredir. Quizá no sea suficiente con transgredir. Porque, de manera paradójica, en la transgresión el límite parece o permanecer o endurecerse. Cuando la pregunta sería, ¿cómo hacer aparecer límites nuevos? Es decir, ampliar el campo de lo posible y no solamente circunscribirlo ahora. Eso se conecta entonces con los vínculos de nuestra forma de vida con otros modos de vida.
con el hecho de que desde la teoría general de sistemas hasta hoy reconocemos que estamos intervinculados y que no hay vida que sea únicamente vida nuestra o vida social, sino que SOE, en el lenguaje de Vygotsky, lo leímos, SOE es una intervinculación entre 5 millones de especies vivas que habitan este maravilloso, increíble nave espacial que orbita alrededor de una estrella de enana blanca que llamamos Sol, etc. Y esas interacciones complejas están vinculadas necesariamente a nuestra relación con nosotros mismos, lo que entendemos por libertad y lo que entendemos por vida. Así que fíjense, ¿no? Hay un momento en el que nuestro egoísmo de especie nos ciega, y nos ciega tanto como para suponer que lo único que debemos alcanzar en el orden ético es la máxima expresión de lo que somos. Y eso se dice así en el capitalismo contemporáneo: diseñate de tal manera que tal cosa. Pero el ejercicio de transposición implica que ya no es suficiente con la transformación, aunque tiene un lugar histórico, ya no es suficiente con la transgresión, aunque tiene un lugar histórico, sino que ahora se hace necesario, vinculándonos con la biología contemporánea y con la genética contemporánea, con las relaciones con la matemática y la música, jugar un juego en que nuestra existencia es una composición de interacciones complejas con los otros, con el mundo, con lo vivo. Y eso implica una reformulación de lo que entendemos por verdad, la verdad por nosotros mismos, para establecer un ejercicio de composición, en el que ahora nuestra vida no es únicamente el máximo alcance como florecimiento, tampoco la máxima expresión de lo posible en la pregunta política, sino la potencia organizada de tal modo que la acción, el obrar, no sea únicamente un asunto de finalidad, de fin último, de cuestionamiento de lo disponible, sino de construcción, creación de formas de existencia nuevas, capaces de disolver por fin la gran trampa de la interacción entre capitalismo y democracia. Fíjense que todo esto suena demasiado filosófico y todavía no he pasado a la parte del poliedro, etc. Pero digamos que si esta explicación inicial está relativamente clara, podemos movernos ahora a lo que implica esto en el marco de un conjunto de prácticas cotidianas, de un conjunto de prácticas en las que el sujeto es diseñado, construido, etc. Y desde allí analizar cómo podría este elemento servir como herramienta para hacer investigación social. Entonces, algunas cuestiones de declaración de fe, si me permiten, hermanos de la Iglesia y doctorado en Estudios Sociales. La primera cuestión tiene que ver con el reconocimiento de que el conocimiento social puede construirse a través de mediaciones estéticas y no únicamente desde el hecho de que lo estético es objetivado como cultural. Es decir, epistemológicamente y metodológicamente, el doctorado en estudios sociales ha propuesto que los movimientos estéticos, los ejercicios estéticos, las prácticas estéticas, no son solamente objetos de la investigación social, sino que pueden y deberían ser mediaciones, instrumentos, posibilidades de construcción de conocimiento social. De ahí la tremenda importancia de la ficción. De ahí la tremenda importancia de la interacción crítica, ficción, experimentación. Al fin y al cabo, al menos desde lo que nosotros hemos propuesto, la experimentación no se juega únicamente en el orden de hagamos cualquier cosa, sino que necesita un vínculo con la ficción a la hora de plantearse la aparición de nuevas verdades, incluyendo la posibilidad de ficcionar una metodología, ¿no? El hecho de que el máximo alcance sería la ficcionalización de una metodología sobre lo social. Ya están disponibles los libros impresos, tanto de la línea como de otros, los pueden reclamar. Dentro de esos libros impresos está la tesis doctoral de Hernán Riveros, Biopragmática, en la que Hernán juega el juego, hace un análisis de lo disponible en unas ciertas prácticas y desde ahí plantea una ficcionalidad metodológica que va a llamar así, biopragmática. Pero no necesariamente todas las tesis deben terminar en ficciones metodológicas como esas, pero lo que sí es cierto es que había un alcance posible de la ficcionalización, de la aparición de nuevos métodos de investigación social, que estarían vinculados con lo estético en este caso. Bien. Lo segundo es el hecho de que el doctorado entiende que las condiciones sociales deben cambiar. De nuestra herencia conectada con el marxismo, de la praxis transformante, ¿no? Hay unas tremendas modificaciones a hoy,
respecto de lo que significaría, comillas, cambiar el mundo a través del conocimiento social. Y es evidente que no hacemos un doctorado en estudios sociales con el propósito de, comillas, puramente explicar lo que está pasando, comillas, puramente objetivar lo que está pasando, sino que lo hacemos con el propósito de incidir de alguna manera en el sentido de que nuestras tesis y nuestras investigaciones son herramientas que funcionan como posibilidad crítica para ser usadas en luchas específicas, etc. Así que, claro, hay una cierta resonancia ahí de la praxis transformante marxista y otras cosas, pero lo fundamental no es tanto eso, sino reconocer que en el marco de las luchas contemporáneas, de cuya especificidad se ocupa una tesis, y el ejercicio analítico y propositivo de la tesis de algún modo debe servir como variable estratégica, como herramienta estratégica en esa misma lucha o en otras. Luego, no se trata únicamente de plantear estas distinciones filosóficas con el propósito de puramente hacerlo, sino especialmente en tanto en cuanto los trabajos de investigación funcionan como herramientas en una lucha precisa. Bien. Hasta aquí, si quieren podemos hacer una sesión de preguntas, me pueden decir si hay algo que no quedó claro, para poder pasar a una segunda parte en la que nos vincularíamos a algunas cuestiones de práctica. Pues introduce un elemento conceptual que se roza con uno de los conceptos que cuando estaba hablando de límite y el límite no límite y situación límite, etc. Recordé todo lo que el existencialismo planteaba sobre las situaciones límites. La pregunta es muy básica en ese sentido y es decir, me gustaría que integrara a esa clarificación que hace la diferencia que hay entre cuando hablamos de este límite y de los límites que hablaban los existencialistas, que pues me parece interesante de pronto porque quizá en la bibliografía yo no he visto todavía puede que entre algún texto que esté muy relativamente conectado con el asunto. Bueno, digamos que la cuestión fundamental del límite en el existencialismo que sobrevive a las teorías contemporáneas tiene que ver con la cuestión de la situación, pero no en el orden de lo que me pasa o de lo que pasa, sino en el orden de dónde estamos ubicados y de la manera como se da cuenta de la ubicación. Entonces, claro, se dice existencialismo, ya que podría tener una especie de prejuicio según el cual esa fase del peso, de la existencia, de tal cosa y la certeza de la muerte, cuando las grandes posiciones existencialistas, especialmente las vinculadas con Heidegger, insistirán en que el Dasein, el existente, es el existente situado. Y la pregunta del millón es cómo se da cuenta, cómo da cuenta el existente que no es existente sino en tanto en cuanto está situado y sabe que está situado, y que no lo hace únicamente a través de un proceso de conciencia, sino especialmente en un compromiso con el mundo. Y en un compromiso con el mundo en el que ya no se trata de una especie de puro acuerdo existencial, sino en la certeza definitiva de la muerte, de la tragedia de la existencia, de los límites y alcances de lo propio, y al mismo tiempo del peso ontológico de lo que implica ser responsable del propio ser. Ahora, hacerse responsable del propio ser implica conexiones en derivaciones con Sartre, por ejemplo, en la pregunta por la autenticidad. ¿Cómo vas a hacer de ti mismo un ser plenamente auténtico y no únicamente una copia, etc.? Pero digamos que la situación límite no sería únicamente el modo como, por ejemplo, en la transgresión nos ponemos en cierto exceso, ni tampoco sería únicamente el conocer el tremendo peso trágico de la existencia. Tal vez recuerdan el trabajo especular de Heidegger sobre la muerte, ¿no? La muerte aparece delante mío, bien sea en la angustia existencial o bien sea en la muerte de lo amado, y cuando aparece la muerte inmediatamente me lanza la pregunta por mi muerte, y haciéndome la pregunta por mi muerte no me estanco en la pregunta por mi muerte, sino que necesariamente salgo impulsado de la pregunta por mi vida.
Y la pregunta por mi vida, que será fundamental en el existencialismo, no es únicamente la pregunta por cómo hago para seguir vivo, etc., sino de alguna manera conectado con lo anterior, como pleno, lleno de sentido de eso que estoy haciendo. Es una conexión entre la fenomenología y Heidegger, que es un punto de contacto. Es evidente que Heidegger ya no insiste en la pregunta por el sentido, pero sí moverá la cuestión hacia el dónde, hacia la finalidad tal que es la noción del proyecto. El proyecto del Dasein, el lanzarse hacia, el arrojado al mundo entre dos nadas, que consciente de la posición trágica, Nietzsche, de su propia idea, de su propia visión del mundo, no tiene otra posibilidad que ordenar, construir, enfrentar creativamente su propia existencia para darle por fin un acabamiento, comillas, de proyecto, una cierta dimensión de proyecto. En ese elemento en el que la angustia tiene un tremendo papel, Sartre insistirá en que la angustia es la prueba fundamental de la libertad, en tanto en cuanto yo me angustio precisamente porque soy libre. No me angustio únicamente por angustiarme, sino que es mi libertad la que aparece, y al hacerlo le dicen, o bien juegas el juego de ser libre, o si no, ten la coherencia de morirte. Es decir, en esas ideas la cuestión del límite aparece como la circunscripción de lo posible que se da entre esas dos nadas. Hay una cuestión aquí que Raito te iba a proponer y que tiene que ver con otro trans que está detrás de esto. Hay como 50 trans pero está, por ejemplo, la noción de la transvaloración en Nietzsche, ¿no? Pero también está la noción de la trascendencia, cosa que será demasiado importante para ciertas posiciones existencialistas, en las que la inmanencia, recuerden, trascendente e inmanente, en la que la inmanencia de mi propio ser, el abrazar, voy a decirlo así poéticamente, el abrazar la inmanencia de mi propio ser y hacerme responsable de esa inmanencia es justamente un modo de trascendencia. La noción de autenticidad en Sartre, por ejemplo, implica de algún modo el trascender los límites de lo disponible ¿cómo decirlo? En los límites trágicos en los que estamos inmersos para llevar más allá nuestras posibilidades. Hay un cierto vínculo con lo trascendente. Por eso, debajo de esto, siempre nos vamos a encontrar con las mismas preguntas de siempre, ¿no? Heidegger enfrentado al ontos para hablar de ontoteoteleología, es decir, debajo de esto la pregunta de Dios siempre está presente. De alguna manera la pregunta por el ser, la pregunta por el sein, por el Dasein, la pregunta por el ser nos lanza necesariamente la pregunta por Dios. Claro, este seminario no puede convertirse en eso, pero esa tentación estará ahí, siempre. ¿Cómo enfrentar eso? Pues yo creo que de dos posiciones. La primera, el primer libro de la ética demostrada según el lógico métrico de Spinoza, que leímos un poco de los semestres pasados, pero que básicamente señala que entre esto y Dios no hay distancia. Es decir, esto es modo y atributo de lo divino, no hay diferencia entre Dios y lo creado, etc. El panteísmo sí no existe. Y por el otro, la versión nietzscheana del asunto, que resumida, es lo que nosotros llamamos Dios en un momento determinado de la historia, es la máxima expresión de la voluntad de poder que podemos imaginar. Es decir, ponemos en una imaginación, en una ficción, la máxima expresión de la voluntad de poder que nosotros tenemos, y ponemos eso a eso, ponemos que eso es lo divino. Claro, en el fondo está la pregunta por lo posible, pero en el fondo también está la pregunta por el ser, ¿no? Y la pregunta por el ser se organiza ahora, voy a hablar sobre eso en ontológico en el poliedro, pero justamente en el problema también del ser que somos, ¿no? Entonces, claro, frente a la certeza de mi muerte, frente a la certeza del arrojamiento entre dos nadas, porque ese es el núcleo del existencialismo, no quedaría más opción que abrazar, comillas, consecuentemente, las limitaciones que se derivan de la configuración trágica de nuestra existencia, para desde ahí averiguar si derivamos obra de arte, en la cuestión de la autenticidad de Sartre, o si averiguamos cómo situados configuramos un cierto proyecto, una cierta dirección hacia, en la que la fuerza del arrojamiento no es únicamente ser lanzado hacia el mundo, sino ser lanzado hacia el mundo para que siendo lanzado yo mismo me lance con mis fuerzas hasta averiguar hasta dónde llegan ellas, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene? Porque en el fondo Heidegger es, como dice Sloterdijk, un criptocatólico. Es decir, en el fondo Heidegger tiene un problema con Dios, con el Dios cristiano,
organizando un modo como esos. Si me permiten leerles un fragmento, no sé, Rubén, si le contesté, pero dice que No, sí. si me permite, voy a leerles un fragmento precisamente de Frank, ¿no? de la psicología de Frank, para mostrarles cómo él se ve influido justamente por esas cuestiones. Entonces, para movernos a prácticas discursivas y prácticas no discursivas. Entonces, en términos metodológicos, digamos que nos ocuparemos de dos clases de prácticas. Unas prácticas discursivas, que es lo que se enuncia en unos discursos como estos, o lo que los sujetos dicen, o escriben, o proponen, o establecen. Y unas no discursivas, que serían ciertos gestos, actos, performatividades, esquemas de obra de arte, etc. Entonces, está en una conferencia Viktor Frankl, que recuerdan su gran libro sobre el hombre en busca del sentido. Este libro se titula El hombre en busca del sentido último, ¿no? Que es una derivación de esa propuesta. Y miren cómo lo señalan, después de haber hecho un análisis histórico de las diferentes escuelas, ¿no? Frank siempre se choca con el psicoanálisis freudiano, nunca habla de Jung, lo toca muy cerquita, pero se va, ¿no? Nunca habla de Jung, se enfrenta con Adler, respeta ciertas posiciones de psicoanálisis, pero se va para proponer lo que después llamará inconsciente espiritual, etc. Bien, pero más allá de eso, leamos esto. Dice en el hombre en busca del sentido. Bien, si nos centramos en cómo da el sentido del hombre de la carne, nos daremos cuenta de que existen tres caminos que nos llevan a dar sentido a la vida. Primero, cumpliendo un deber o creando un trabajo. Segundo, experimentando algo o encontrando algo. En otras palabras, se puede dar un sentido no solo en el trabajo, sino en el amor. Pero el más importante es el tercer camino. Cuando nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar, estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos. El campo de concentración. Un destino que no podemos cambiar. Elevándonos por encima de nosotros mismos, tensión vertical en esto, ¿verdad? Nietzsche. Y creciendo más allá de nosotros mismos. En una palabra, a través de la transformación de nosotros mismos. Esto es válido indistintamente para los tres componentes de la tríada trágica: dolor, culpa y muerte, en la medida en que consigamos convertir el sufrimiento en un éxito y en un logro humano. Extraer de la culpa la oportunidad para cambiar para mejor, y ver en la transitoriedad de la vida un incentivo para emprender una acción responsable. Y fíjense cómo en todo eso resuena el existencialismo, incluyendo Heidegger, ¿no? Resuena ahí respecto del hacerme responsable de mi propia existencia. Pero ¿qué pasa cuando me hago responsable de mi propia existencia en una situación límite? En este caso, la situación límite de la vida, que tiene que ver con el campo de concentración, la guerra, el sufrimiento, etc. Este elemento es muy distinto de este texto clásico que se han leído un montón de veces, pero que quisiera leer, que es el primer discurso de Zaratustra, ¿no? Dice Nietzsche, de las tres transformaciones. Por si acaso queda alguna duda, de las tres transformaciones. Os narro tres transformaciones del espíritu. Cómo el espíritu se transformó en camello, y el camello en león, y finalmente el león en niño. Han leído millones de veces. Muchas cosas son pesadas para el espíritu. El espíritu fuerte y de carga, que alberga reverencia dentro de sí. Su fuerza demanda lo pesado y lo más pesado. Su fuerza demanda lo pesado y lo más pesado. Entonces Nietzsche no está acusando al camello de nada. Lo que está diciendo es que es fuerte. O sea que hay voluntad de poder en el camello. Pero hay un problema con esa voluntad de poder. Está subordinada a la carga que otros le imponen, ¿no? Expresa su fuerza, recuerden, en la posición nietzscheana de la fuerza siempre se expresa. Incluso en el camello. El camello es fuerte, ¿ven? Pero expresa su fuerza cargando las cargas que le pusieron, lo que se le señala contra. Su fuerza demanda lo pesado y lo más pesado. ¿Qué es pesado? Así se pregunta el espíritu de carga. Así se arrodilla como el camello, deseando que lo carguen bien. Entonces, ¿qué pasa con el camello? Encuentra como posibilidad de expresión de su fuerza, recuerden, en la teoría de la voluntad de poder en Nietzsche, la fuerza se expresa siempre, incluso cuando se expresa con el camello, cuando dice cállenme, ¿ven? Porque termina siendo el único modo como la voluntad de poder se expresa. En la versión del niquilismo Nietzsche diría, en el niquilismo hay voluntad de poder, solo que es una voluntad de nada, una voluntad de autodestrucción,
una fuerza que se lanza contra la fuerza misma para destruirla, sintiendo en ese movimiento poder. ¿Ven? La paradoja. Pero en este caso, el camello es un poco menos difícil que el nihilismo. ¿Qué es lo más pesado, héroes? Nietzsche es tremendamente irónico en la relación con el héroe, especialmente en la cuestión griega, ¿no? la tragicomedia y la existencia. ¿Qué es lo más pesado, héroes? Es decir, una modalidad heroica derivada de la posibilidad de expresar la máxima cantidad de fuerza porque cargo lo más pesado. Fíjense que allá en el fondo está el santo. Están esas figuras hiperidealizadas de sujetos que cargan el peso autonómico de toda la existencia de la salvación. Así pregunta el espíritu de carga para que yo cargue con lo pesado y me alegre de mi fuerza. Fíjense, y me alegre de mi fuerza. El camello dice, denme lo más pesado para que levantándolo yo me alegre de mi fuerza. Nunca hay negación de la fuerza en Nietzsche. Incluso en la subordinación de lo pesado, cuando alguien dice sí, cargarme, está expresando en él su voluntad de poder y está consiguiendo a través de eso, de manera paradójica, su alegría. Y entonces ahora viene el esquema de enfrentamiento irónico con el cristianismo. ¿Acaso no es humillarse para dañar el propio orgullo? ¿Dejar relucir la propia estupidez para burlarse de la propia sabiduría? O lo que otros llamarían el saboteador interno. El saboteador interno no sería algo así como un personaje extraño que está siempre detrás de mí en el marco de mi sombra. Nietzsche está diciendo que el saboteador interno es un diseño histórico en el que el espíritu del camello se ha construido para que el otro no tenga acceso a su voluntad de poder, o que la tenga solo en tanto en cuanto es vehículo de carga. O es más bien separarse de la propia causa cuando ésta ya celebra su victoria, subir a la cima de altas montañas para tentar al tentador. ¿O acaso es alimentarse de bellotas y del pasto del conocimiento y sufrir hambre en el alma por causa de la verdad? Entonces Nietzsche ataca el problema de la voluntad de verdad transponiéndolo a la voluntad de poder. ¿Lo recuerdan, no? Nietzsche nos va a decir, la modernidad nos hizo creer que lo que estábamos buscando era la verdad, cuando lo que estamos buscando es expresar poder. No hay voluntad de verdad. Hay voluntad de verdad en tanto en cuanto hay voluntad de poder. Y por eso Nietzsche se burla aquí. Sufrir por la persecución de la verdad. Hay mucha gente que ha dicho eso, cuando en el fondo de lo que se trata, especialmente en filosofía, de lo que se trata es de la expresión del poder, y la expresión del poder en el marco de lo creativo, por supuesto. ¿O acaso es estar enfermo y despedir a los consoladores y hacer amistad con sordos que nunca oyen lo que tú quieres? ¿O acaso es meterse en el agua sucia cuando es el agua de la verdad? Porque es el agua de la verdad que meterse ahí. Y no apartar de sí ni las frías ranas ni los calientes sapos. ¿O acaso es amar a los que nos desprecian? Este mismo tipo. Y tener la mano al fantasma cuando nos quiere atemorizar. Es decir, darle la mano al fantasma para que nos joda. Un poco más adelante en otros textos Nietzsche dirá el problema de la relación consigo mismo: no sentirás jamás vergüenza delante de ti. Eso debería ser un mandamiento nuevo. Pero fíjense que acá Nietzsche está diciendo: te han creado, construido, diseñado para que siempre y en todo momento sientas vergüenza de ti mismo. Y sientas vergüenza de ti mismo para que no puedas acceder a las posibilidades del poder que tienes. Nietzsche está lanzándose muy duramente sobre esto que implica el camello y lo que implica la gestión de los otros mismos en términos históricos. Ahora, esto es poesía, comillas, es una modalidad estética, pero Nietzsche está vinculando esto a un elemento histórico. Hay personas que piensan que la pregunta por la transvaloración en Nietzsche empieza aquí y termina con la última página de Ecce Homo, que es el último texto que escribe, cuando el último renglón dice: o es que no me han entendido, Dioniso contra el crucificado. Es decir, un esquema aquí de Dionisiaco. Todo esto, lo más pesado, lo lleva sobre sí el espíritu de carga, igual que el camello que se apresura cargado hacia el desierto, así se apresura él hacia su propio desierto. Pero el primer movimiento parece necesario, y parece necesario, ojo, no como condición ontológica de la transformación, no como, mira, primero ser camello y luego hacer, no, reconoce que históricamente hablando ha sido construido con un camello. El punto de partida no es el símbolo del camello, el punto de partida es la claridad histórica de la configuración de lo que somos, que en este caso adquiere la figura alegórica del camello. ¿Ven? Pero el punto de partida es lo disponible, lo que está, el trabajo crítico que a través de lo genealógico permite entender dónde estamos y por qué. Pero en el desierto más solitario tiene lugar la segunda transformación. Aquí el espíritu se transforma en león. Quiere conquistar su libertad y ser señor de su propio desierto.
Busca aquí a su último señor. Quiere hacerse enemigo de él y de su último Dios. Quiere pelear por la victoria con el gran dragón. Así que no está únicamente el camello, el león y el niño, sino que está el dragón como personaje. Hay gente que deja fuera eso de interpretación. ¿Cuál es el gran dragón a quien el espíritu ya no quiere llamar Señor ni Dios? O sea, el rey o Dios mandando. Tú debes, se llama el gran dragón. Pero el espíritu del león dice, yo quiero. Se necesita al menos una cierta fase de la expresión de la voluntad de poder que se choque, contra un conjunto de reglas morales que han producido ese modo de existencia en la que mi voluntad de poder se alegra de su subordinación. Es impresionante, ¿no? Nietzsche está mostrando cómo el trabajo de la crítica aquí hace visible cómo, siendo todo voluntad de poder, reconociendo cómo esa voluntad de poder se ha expresado en la historia y cómo ha configurado cierto modo de existencia, el ejercicio crítico nos permite ahora movernos a un desierto. Y ese desierto es en el que el león se levanta contra la gran afirmación kantiana de obedecer el deber por el deber mismo, en tanto en cuanto el deber es siempre expresión de lo racional. Tú debes, que es el nombre del dragón, se le cruza en el camino reluciente como el oro. Es un animal lleno de escamas y en cada una de esas escamas brilla dorado, tú debes. Ojo, valores milenarios brillan en esas escamas. Y así habla el más poderoso de los dragones. Todos los valores de las cosas brillan en mí. Todo valor fue ya creado y yo soy. ¿Cuál es la definición de Yahvé? ¿No? Yo soy el que soy. ¿No? El dragón está diciendo, yo soy el que soy en tanto en cuanto los valores han sido creados y de ellos no pueden ser cuestionados. Todo valor creado, verdaderamente ningún quiero debería existir jamás. Así habla el dragón. Hermanos míos, ¿para qué hace falta un león en el espíritu? Que no es suficiente en el animal de carga que renuncia y es devoto. Crear nuevos valores, transvaloración. Una cierta interconexión entre transformación y transgresión que van a transvaloración. Crear nuevos valores, tampoco esto lo puede hacer aún el león. Pero crearse libertad para un nuevo crear. Es decir, se necesita abrir espacio. El león es el que organiza el espacio, la voluntad de poder que organiza el espacio para crecer. Esto sí puedo hacerlo el poder del león. Crearse libertad y un santo no. También frente al deber. Para esto, hermanos míos, es necesario el león. Hay una crítica que Nietzsche ha hecho a la negatividad hegeliana, pero hay un momento en el que reconoce que hay que decir no a ciertas cosas. Ahora, es evidente que no es el choque entre la negatividad A y la negatividad B la que se genera la positividad C, que es un poco una caricatura de Hegel, sino se trata de que hay un momento en el que es necesario decirle no a un conjunto de límites configurados. Ese movimiento no agota lo creativo, pero al parecer es condición para lo creativo, porque sin ese no habría espacio para que haga aparecer ahora un espacio de creación de la libertad. Conquistar el derecho a nuevos valores. Esta es la conquista más terrible para el espíritu de carne y de devoto. Verdaderamente le parece un robo y obra de un animal depredador. Y entonces aparece el esquema de la transgresión. Cuando un ejercicio de voluntad de poder aparece en la historia para cuestionar el espíritu de carga y para cuestionar la afirmación central de que nuestra máxima expresión vital se resume en tú debes, entonces el ejercicio de esa voluntad de poder necesariamente será considerada como un delito. Por eso Nietzsche tiene una cierta obsesión con el crimen, ¿no? Dirá varias veces que el filósofo tiene que ser una especie de criminal, en tanto en cuanto transgrede un cierto conjunto de elementos. Y más en esta época, recuerden que estamos hablando del siglo XIX todavía, en la que cuestionar ciertos valores termina siendo ser marcado definitivamente por o ser considerado ahora como un tremendo perverso. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Obra del animal depredador. Hubo un tiempo en que amó como lo más santo al tú debes. Así que fíjense, eran los históricos. Primer movimiento, el camello configurado como espíritu de carga, diseñado y creado por relaciones de poder y por modalidades de gobierno que tenían por objeto hacer que la expresión de mi voluntad de poder se sintiera satisfecha en la carga. Pero segundo movimiento histórico, el momento en el que el tú debes
debes aparece como la máxima expresión de la posibilidad de la creación del valor. Este es el límite del valor, hasta aquí llega el valor. El valor llega hasta el tú debes, que ha aparecido especialmente con la noción racional kantiana de obra siempre de tal manera que la máxima de acción tal cosa, los imperativos categóricos. Ahora, hubo un tiempo en el que se amó como lo más santo al tú debes, transgresión. Ahora has de encontrar la locura y la arbitrariedad también en lo más santo. Locura y arbitrariedad, contingencia. La supuesta racionalidad que sostiene al tú debes no es otra cosa que voluntad de poder expresada y que incluso puede hacerse visible en tanto que ocurre. Un poco, Deleuze, hablando de la esquizofrenia típica del capitalismo, ¿no? Se va al Transmilenio y las personas salen corriendo a su lugar de trabajo. Y si alguien los interroga y dice, ¿para dónde vas? Pues que voy a llegar tarde al trabajo. Es decir, ese elemento tú debes hace visible ahora una cierta locura que ha configurado un cierto modo de existencia que supuestamente permite hacer lo que sea tanto en cuanto se cumpla el deber. Para que pueda robar su libertad frente a su amor. Para que pueda robar su libertad frente a su amor. He aquí que yo un día amé al tú debes. Y amando al tú debes entiendo ahora desde mi fuerza, desde mi voluntad de poder expresada contra ese drama, que mi ejercicio de lucha y combate contra el tú debes abre el espacio en el que ahora aparecerá lo nuevo. Hace falta el león para ese robo. Es un ejercicio criminal. Pero decir, hermanos míos, ¿para qué hace falta un niño que tampoco el león puede lograr? ¿Para qué debe transformarse el león depredador en un niño? Recuerden que el niño es una cuestión compleja, porque el cristianismo, Jesús lo había dicho con todas las letras, ¿no? Aquí que yo os digo que si no os volvéis como niños no podéis entrar en el reino de los cielos. Así que hay un debate ahí, ¿no? La hipótesis está en que el niño que está aquí, que juega con el balón dorado de la posibilidad, no es otro que Dioniso. Pero Nietzsche insistirá en que a Dioniso le robaron un conjunto de atributos que quisieron poner en Jesús, ¿no? Hay unas ciertas cuestiones ahí. En la boda de Caná, Jesús convirtiendo a un niño, etc. Hay estudios que muestran esas interconexiones entre Dioniso y Cristo. Pero evidentemente, cuando Nietzsche dice al final, no me habéis entendido los puntos de Dioniso contra el crucificado, estaba hablando de una cuestión muy distinta. El niño es inocencia y olvido. Un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma. Un primer movimiento, un santo de decir sí. O sea, hay un santo de decir no, que es el de león. Y ahora hay un santo de decir sí, que es el ejercicio creativo del niño. Ahora, que hay una vaina muy compleja cuando las personas interpretan esto así de esas maneras. Y es que si uno no ha pasado uno mismo por una experiencia de creación, por una modalidad creativa, no entiende qué es lo que está diciendo Nietzsche. Nietzsche está siendo creador cuando, por ejemplo, escribe todas estas cosas, cuando propone todas estas cosas. Así que él es consciente de su propio ejercicio creativo, ¿no? Pero cuando alguien no ha pasado por un ejercicio de creación de algún orden, le cuesta mucho trabajo entender qué es el santo de decir sí. Conectado con eso que comillas llamamos inconsciente, lo que llamamos comillas arte, termina siendo la emergencia de elementos que no existían antes, ¿no? Y esa es la definición básica de creatividad. Ahora, Nietzsche ubica esa posición de la creatividad luego en el problema del valor. Fíjense, el creador de la obra de arte hace aparecer elementos que no estaban antes. Pero el problema es qué pasa cuando lo que no estaba o lo que aparece ahora es un valor nuevo. Es un nuevo ejercicio de valoración. En su doble movimiento de valoración como juicio del mundo, pero al mismo tiempo de aquello que es valioso, lo que hay que resolver. En otras partes, Nietzsche dice, por ejemplo, que hay un imperativo que uno debe tener en cuenta, que es cuidar la fuerza. O sea, cuidar la fuerza en ti y en otros. Sin embargo, lo que se hace patente, dice Nietzsche, es que la fuerza es justamente lo que se ataca. Lo fuerte es justamente eso que la sociedad termina mostrando como aquello que no debería presentarse. En el exceso transgresor que los jóvenes de Cali plantearon en sus luchas, aparece la respuesta de Lucierto Esquerra, que dice que determinada escultura creada de manera pública, comunitaria, que es defendida por comillas la primera línea, ¿no? Comillas, porque hay un montón de grupos ahí disgregados,
pero que todos tienen en común el hecho de haber creado la obra de arte que está ahí y defenderla de los ataques de la policía. Ahora, cuando aparece ese elemento de una nueva modalidad paulativa, cuando la MINCA transita Cali-Bogotá y lo hace desafiando el COVID y desafiando las políticas de los narcoparamilitares, etc., y la represión del Estado, y lo hace trayendo elementos con la vida y enfrentan el virus con modalidades medicinales tradicionales y cosas como ese elemento que transita la emergencia de esas formas de valoración distinta aparecen necesariamente como posibilidades criminales para una cierta idea que insiste en que lo fundamental es el mantenimiento de comillas el orden mental de comillas tú negarse, decir no, enfrentarlo, provocar un espacio de la libertad y desde ahí derivar el ejercicio de creación. Eso es justamente el papel del niño. Pero insisto, crear es una cosa muy compleja, pero crear un valor más compleja todavía. La emergencia de una evaluación cuestiona ahora tanto lo disponible que permite la aparición de un espacio de libertad. Dentro de los distintos trans que está aquí, está la pregunta por lo trans en serio. ¿Qué es eso que de verdad trae conmigo? ¿Qué es eso que está más allá de él? Y a pesar de que la noción de trans ha sido utilizada especialmente hoy en términos de lo que implica una cierta identidad sexual o de género, etc., lo trans implica el hecho de que lo transespecie, o sea, cosas que son más complejas en la cuestión con el niño. Sí, para el juego de la creación es siempre un juego, ¿no? El niño que juega con la pelota dorada, ¿no? Por eso la conciencia tiene poco lugar aquí, es más un conjunto de elementos inconscientes. Para el juego de la creación del ser humano se necesita un santo decir sí. Ahora el espíritu quiere su voluntad. Quien se estableció del mundo conquista ahora su mundo. Os he narrado las tres transformaciones del espíritu. Cómo el espíritu se transforma en camello, el camello en león y finalmente el león en niño. Y ven la ironía, Zaratustra planteándose como un Jesús distinto, de una manera parabólica, etc. Pero que no tiene que ver con la parábola en el sentido de la lección moral, sino la parábola en el sentido irónico que hace visible los elementos históricos que hemos conocido. Bien, en otros lugares Nietzsche hablaba del cuerpo, pero eso lo podemos considerar después.